Estamos escuchando la hora samaritana con Ayán, escuchando la hora samaritana con Ayán. Buenos días a toda nuestra audiencia. Nuevamente nos convocan un domingo acá, nuestro programa La Hora Samaritana. Hoy hago la apertura yo, me animo. Buenos días, Adriancito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Sergio? Buenos días, gente. Buenos días, Fernando, Pedro, todos los de la radio. Y bueno, y gracias a Dios otra vez más un programa que siempre que nos hace tanto bien y esperemos que le haga bien también a la gente. Como siempre decimos, nos alimentamos un poco de la palabra y de hablar de Dios, nos hace bien. Sí, claro que sí. Justamente vos decís alimentar, y muchas veces parecemos que nos quedamos sin tema y tan solo abrir la Biblia y abrir el Nuevo Testamento aparece ya en el primer renglón un tema nuevo, lindo, distinto, un tema que nos hace bien, temas, yo cada vez estoy más convencido que no nos va a faltar, ¿no? Yo lo equiparo un poquito a la búsqueda del Señor que hacemos siempre, ¿no? Es inagotable, como inagotables son los temas de Cristo y siempre con una interpretación nueva, distinta, linda. Bueno, pero eso es justo dijiste una palabra muy buena para el tema también que queríamos hablar hoy, que es inagotable. Sí, Dios y la fuente es inagotable, pero el hombre, el ser humano es agotable, se agota físicamente, se agota espiritualmente. Hasta el último día. Nosotros nunca vamos a llegar a ser lo suficientemente perfectos, sí, lo mejor que pudimos llegar a ser. Entonces, hoy queríamos hablar de la conversión, que lo había propuesto vos, y es un tema actual que uno se convierte todos los días. Por eso digo, porque en la lucha diaria uno todos los días vuelve a hacer una reconversión, cada vez un poquito más profunda, porque si uno se confía es donde está medio perdido. Entonces, por eso Jesús decía, velen, el demonio está como un lobo. Había un santo que decía, el demonio es como un perro atado, se puede con una cadena. Si vos te acercas mucho te muerde, si te mantenés a distancia no te puede hacer daño. Así con las tentaciones. Exactamente. Bueno, me planteas la perspectiva de la reconversión, me encanta, que en definitiva de lo que vamos a hablar. Yo te había propuesto volver a nacer y, como bien lo dijiste, un católico renace todos los días. Renace por esto que decía vos, ¿no? Por ese ser de carne y hueso, humano, perfectible que somos, y que a pesar de que nos confesamos, que vamos y pedimos perdón de nuestras actitudes, volvemos a caer, volvemos a alejarnos, volvemos a ir por el camino incorrecto, y Dios nos da tantas oportunidades para volver a su camino, infinitas. No sé hasta dónde debe ser la paciencia de Dios, pero tiene que ser enorme, como enorme debe ser su amor inimaginable para mí hacia nosotros, que constantemente uno siente eso de que vuelvo a nacer. Me pasa a mí, seguramente te debe pasar a vos, Adrián, que encontrás algo nuevo, algo distinto en la palabra de Dios y decís, esto no lo estaba haciendo bien. Entonces es como que volvés a reconsiderar tu camino y volvés a nacer de nuevo en Cristo, porque a veces en los pecados más chiquitos no son tan chiquitos para Dios como sí son para nosotros. Entonces volver a nacer constantemente. Fíjate cómo empieza Jesús su predicación cuando le empieza a contar sus discípulos. Dice, vayan y digan que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios se ha acercado, que se ha asustado se acerca. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Él dice arrepentidos. Él habla a todos arrepentidos, porque es un tiempo nuevo, no hay ninguno que no tenga pecado. O sea, todos se tienen que arrepentir, todo lo que venía diciendo, y creer en el Evangelio. Y viene la conversión. ¿Cómo
algo que no se puede discutir. Eso es algo que Dios nos puso muy claro en el corazón, nos marcó a fuego, y encima no nos obliga a seguir un camino determinado. Y el arrepentimiento, indudablemente, para aquellas personas de un corazón sano, de un corazón tal vez maduro, o un corazón tierno, un corazón bueno, lo siente inmediatamente, o lo siente al cabo de un tiempo, pero llega el momento que el arrepentimiento viene, y es bueno recibirlo, que nos va a llevar a nuestro mejoramiento de seguimiento de la palabra de Dios. No sé cómo tomar ese camino, y va a poquito empezando a reconocer nuestros errores y a no temerle, como siempre decimos, no temerle a la confesión. Ese es el parto de una madre, ¿no es cierto? O sea, volvemos a como dice Jesús, a nacer en el agua y en el Espíritu, cuando tiene esa reunión de noche con el fariseo Simón, puede ser, ¿no? Donde aparece María Magdalena lloran los pies, sí, en la casa de Simón el fariseo. Y vamos a leerla, si querés, como para que sea un impulsor del tema, porque es muy lindo analizarlo, ¿sí? El Evangelio este sí tiene que dice, mientras vos buscas esto, yo te quiero hacer una asociación a esto que dijimos de nacer día a día. Vamos a para el próximo bloque, igual el tema, igual se nos está yendo el tiempo. Sobre lo que hablábamos del nacer día a día, y ahí estaba buscando acá, viste que nosotros buscamos Católico.net, una página de referencia, y habla justamente con respecto a la conversión de Saqueo. Saqueo era un publicano, un trabajador de impuestos, se había hecho rico hasta eso, que estaba alejado de Dios. Pero había escuchado unos sermones que Jesús le empezó a retumbar en el cuerpo. Entonces cuando se enteró que Jesús iba allí, al lugar donde era Saqueo, que no sé si no era Jericó, se sube a un árbol porque era muy peticito, y Jesús le dice: Saqueo, baja al árbol porque yo no te casa. Y ahí empieza la conversión de Saqueo. Y en la reflexión que hace este católico de escribe de acá, que son personas religiosas, algunas veces son sacerdotes, dice que la llena y el evangelio nos presenta una vocación en el ministerio que ha cambiado nuestras vidas. La encarnación de Dios hizo venir a visitar la casa de los hombres en un mundo que vivimos en Dios. Dice: la historia de se repite cada día, nuestra mente florece. Cuando un hombre que buscamos a Dios, porque somos débiles. Una multitud que quiere ver en su vida a Cristo cerca y al ver el testimonio de personas. Personas que, a pesar de nuestra baja estatura en el espíritu, nos atrevemos a subir a un árbol porque a toda cosa queremos encontrarnos con Él. Porque también nunca apareció ese deseo de querer volver por el camino. Y bueno, cuando aparece el deseo, como vos dijiste, Dios hace esto, no nada en contra de tu voluntad. No. Primero tenemos que estar atentos y segundo buscar también ese deseo, porque como Dios no nos impone nada, siempre tenemos nosotros que dar ese primer paso. Ese tema del libre albedrío, del libre voluntad que nos da Dios, es un arma de doble filo, tremendo. Entonces, Dios ya dio muchos primeros pasos. Nosotros tenemos que buscar ese primer paso como para llegar a un arrepentimiento y como la conversación de Jesús con Simón, sino con Nicodemo. Está el tema El anciano, claro, la comparación. Sí, en realidad ellos eran los ancianos de los que estaban los parecidos sacerdotes, escribas y ancianos. Pero es hermosa la respuesta que le da Jesús. Vamos a interpretarla un poco. Según los sacerdotes, porque en ese momento se distinguían ellos, pero la distinción en la casta judía eran esas cuatro. Bueno, después vemos. Correcto. Nos vemos en el bloque y después charlamos. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida, enamora mis ojos al contemplar su faz, Él recubrió de estrellas
manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra, su padre es el Dios vivo que no tiene final. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayán, escuchando la hora samaritana nuevamente con en este Ayán segundo y bloque Sergio. me gustaría hacer en el sentido que venimos hablando de la reconversión o el nacer de nuevo, un episodio importante, hermoso, no es fácil de entender, pero que lo explica, que digamos está en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan capítulo 3, del 1 al 31 parece. Dice así, es un poquito largo, ténganme paciencia. Dice: había un hombre del partido fariseo llamado Nicodemo, una autoridad entre los judíos. Fue a visitarlo de noche y le dijo: Maestro, sabemos que vienes de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: te aseguro que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Le responde Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Podrá entrar de nuevo en el vientre materno para nacer? Le contestó Jesús: te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. De la carne nace carne, del espíritu nace espíritu. No te extrañes si te he dicho que hay que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con el nacimiento del espíritu. Le respondió Nicodemo: ¿cómo puede suceder eso? Y le responde Jesús: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Te lo aseguro, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino es el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así ha de ser levantado el Hijo del Hombre, para quien crea en él que tenga vida eterna. Bueno, sigue después un poquito más, que lo podemos analizar después. Pero eso nos pasa mucho de nosotros, ¿verdad? No entendemos qué es nacer de nuevo. En palabras de Jesús, por supuesto, han pasado tantos años y la Iglesia Católica ha interpretado, y nosotros podemos poner luz sobre eso. Sin duda estaríamos, si no se hubiese trabajado sobre el Testamento con la doctrina de la Iglesia, estaríamos todavía como Nicodemo. Pero Nicodemo le respondía desde el punto de vista físico, no entendía, no sabía de la letra escrita, pero su actitud no era acorde con lo que Dios pedía. Y Jesús le hablaba del nacimiento del Espíritu, de creer en el Hijo del Hombre. Incluso le dice que va a ser alzado de vuelta, no solamente alzado en crucifixión, sino vuelto a los cielos. Pero el que no nace del Espíritu y del agua no puede ir al cielo. Y eso es algo que nosotros tenemos que grabarnos en la cabeza. Nicodemo somos muchos de nosotros, Adrián. El materialismo, que siempre decimos. No, yo creo que la primera reconversión que uno hace es en el bautismo. El bautismo uno nace por primera vez en la gracia, se borra la culpa original y bueno, después vienen Claro. las confesiones, pero diariamente uno puede renacer. A lo que se refiere también Jesús cuando dice volver a nacer, él siempre nos dice mucho que hay que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Entonces él
pueda volver para atrás, que hasta el más perfecto tiene sus pecados. Acá me dice también en un texto, la palabra conversión alude a un cambio de dirección o de rumbo. El rumbo nuevo brota una luz nueva, una luz que muestra que yo no veía antes. San Pablo escribe una experiencia de relación de la cual expresa con esta palabra: cuando Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. La parte esencial de eso está en aquello que hizo revelar a su Hijo en mí. Cristo viene a ser aquí como la lámpara que me lleva a saber la verdad sobre mí mismo. Él es aquel que me enseña lo que yo no sé sobre mí. Y esto es logrado también del Concilio Vaticano. Y una frase que Juan Pablo II usaba mucho: Cristo revela el hombre al hombre mismo. Juan Pablo II insistía mucho en el nacer de nuevo. Y encima siempre lo hacía a través de la Virgen María, porque la Virgen María obviamente es nuestra abogada intercesora. No sé si estaba por decir algo, yo te interrumpí. No, sí, tenía muchas cosas, porque el tema es que también quiero que quede medio claro para el que esté escuchando, decir, bueno, ¿cómo hago? Bueno, lo primero que tienes que hacer, tengo un buen acto de condición, que ir a un sacerdote de guía espiritual, que viene como un medio para una persona solo, es más complicado. Y cuáles son los medios económicos que siempre le decimos nosotros. Sacramental. Todo lo que quiere, a veces eso como para ir purificando el alma, y en un momento se va a dar cuenta del camino que lo digo, como siempre digo, cuando va al gimnasio que hace pesa, los primeros meses parece que está trabajando lo vale, un mismo tiene dolor, no hay ningún músculo más allá de lo que está rico, al año de los años que está trabajando, que son más permanentes, es el mismo paso del espíritu. Exactamente. Lo que nos pide es trabajarlo. Hay que trabajarlo, pero lo que nos pide Jesús acá es fe, es creer en Él, es aceptarlo precisamente a Jesús como Salvador, y a partir de esa aceptación hacer nuestro acto de contrición e ir hacia Él, cueste lo que nos cueste. Sacrifiquemos lo que sacrifiquemos, porque el camino de la salvación, el camino que nos propone Jesús no es un camino fácil, pero empieza con algo muy simple como es el arrepentimiento que decís vos, y esa vocación que nos manda a, diría yo, como a Santo Domingo de Guzmán, que vamos a hablar después, a tener piedad de los demás y pedir por nosotros, tener piedad en el sentido de ayudar con las obras, con el rezo, para que los demás puedan salir adelante, puedan reconvertirse. Obviamente que nos va haciendo un efecto reparador interno de tremenda importancia dentro de nuestro espíritu. Mira, te leo lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en 1427. Habla de dos conversiones. La primera conversión que dijimos es la del bautismo, que se dirige generalmente el bautismo, el lugar principal de la conversión primaria y fundamental. Por la fe en la buena nueva y por el bautismo se renuncia al mal y se alcanza la salvación, es decir, la remisión de todos los pecados y el don de la nueva vida. Es cuando vas a un bautismo, gracias a que te pesan, uno vuelve a transformar su bautismo. Dice prometo, uno no son de la casa diciendo acá, diciendo me comprometo a pasar el mal. Claro. Y después dice, la llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los cristianos. Esta segunda conversión es una tarea ininterrumpida para toda la iglesia que recibe en su propio seno a los pecadores y que, siendo santa al mismo tiempo que necesita de purificación constante, la misma iglesia busca sin cesar la penitencia y la renovación. Este esfuerzo de conversión no es solo una obra humana, es el movimiento del corazón constricto, atraído y movido por la gracia a responder al amor misericordioso de Dios que nos ha amado primero. Leyendo la testimonio de la conversión de San Pedro tras la triple negación de su maestro, que hace Pedro fue de 3 años atrás de Jesús, no es una reconversión después de la negación, se pudo perdonar a él mismo, que pudo volver casi a un. Bueno, Pedro es un ejemplo hermoso
paso de esa reconversión constante, porque también cuando Jesús va a entrar a la casa de unos samaritanos, era un lugar donde había que estaba muy criticado por los fariseos, donde había prostitutas, donde había una vida muy lujuriosa, y Jesús se va a cenar y a hablar a esa gente y cuenta la parábola de hijo pródigo. Entonces ahí también Pedro lo reprende. ¿Cómo vas a entrar, maestro, a este lugar donde está lleno de vida lujuriosa y prostitución? Y entonces Jesús entra igual, entra porque entra al pecado mismo, entra a salvar esas almas, y cuenta esa anécdota tan hermosa del hijo pródigo, que es de las parábolas más difíciles de entender, pero cuando uno la entiende la saborea cada vez mejor. Y Pedro mismo es el que después se arrepiente y entiende y pide perdón. Mira, vamos a otro bloque o sonido musical, pero con las palabras de San Ambrosio, que dice las conversiones difíciles y las lágrimas, el agua lo firme y las lágrimas las montañas para la conversión. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en praderas de verdor, Él me hace descansar. El Señor es... Estamos escuchando la hora samaritana. Estamos escuchando la hora samaritana. Bueno, ya nuestro tercer bloque se nos va rapidísimo, porque es un tema precioso, es un tema base para que aquella persona que esté perdida, que esté afligida o que quiera aumentar su fe, pueda volver a Jesús, pueda ver la luz y seguir el camino de la máxima perfección posible. Sí, en Jesús Misericordioso, nosotros hablamos siempre de Sor Faustina, hace mucho hincapié en la misericordia para la conversión. Justamente relacionado con la misericordia está ese segundo párrafo que hablaba de la conversación con Nicodemo, que dice así, dice Jesús: tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que quien crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. Hermosa palabra, ¿no? El que cree en Él no es juzgado, el que no cree ya está juzgado por no creer en el Hijo único de Dios, simplemente por eso. El juicio consiste en esto, dice Jesús, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Y es que sus acciones eran malas. Quien obra mal detesta la luz y no se acerca a la luz para que no delate sus acciones. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que vea claramente que todo lo hace de acuerdo con la voluntad de Dios. Este último párrafo me parece hermoso, volver a nacer, porque el que vuelve a nacer es aquel que está en la oscuridad y se va acercando de a poco a la luz, que tiene esa valentía, ese amor por Jesucristo, y por uno mismo también en el sentido que uno busca la salvación, pero siempre basada en el amor a Dios, y se va acercando a la luz pese a ser un pecador, pese a ser una persona que no es de la que tiene o puede tener las mejores vidas, y va con sus defectos buscando la sanación y el acercamiento a Dios. Dios los llama, como bien dijo Jesús, Dios manda a su único Hijo no para juzgar, sino para que por medio de Él se salve. Sí, eso que vos estás hablando de lo que le pasó a María Magdalena,
promete nuestro Señor y lo lindo que será la vida, una vida eterna, plena, en el paraíso, entonces uno se aboca como si fuera eso, a ver, como si nos pusieran unas ojeras hacia adelante y tuviéramos solamente vista y amor a Dios. Y ese camino hace ese volver a nacer, esa reconversión, ese poner nuestras cruces, ofrecerlas como un medio purificador a Jesús, hace que el camino sea, si bien duro, sea mucho más suave que estar lejos de Dios. El pasado de uno antes de la conversión debe servir para santificarte, nomás recordarte lo que fuiste, pero no para martirizarte. Porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Claro. Es el motor que te ayuda a hacer más cosas. Como Jesús decía, como uno fue malo y fue muy astuto pecando, va a ser muy astuto volviendo, entonces supera muchas veces la obra de los justos. Una conversión fenomenal. Y yo digo, pero vos sos un santo, yo no me puedo comparar acá. Y me hizo una separación porque me dijo, no, tengo un pasado también, no siempre fui así, o sea, como nací de vuelta en la gracia. Entonces, esto que bueno, somos todos iguales, no hay que compararse, ni justificarse, ni criticar a los otros. Dios no nos pide eso. Dios no nos pide que rindamos cuenta del pasado, sí, nos arrepentamos y confesemos los errores, pero no es que Dios nos perdonó la deuda que teníamos con Él, que es una deuda de buen vivir, con el mal vivir según el punto de vista que se mire. No nos está preguntando y sacando en cara a cada rato, mirá que vos hiciste tal cosa, mirá que vos hiciste... No, eso vendrá si uno elige en vez del camino de la misericordia, el camino acá en la tierra de la reconversión, acá deberá rendir cuentas en el juicio ante un Dios justo, y ahí sí Dios nos va a sacar en cara si no nos pudimos arrepentir, no nos quisimos arrepentir nuestros pecados. Sí, pues las posibilidades son diarias. Pero Dios nos da esa oportunidad de saldar una vez que nosotros queremos renacer en Cristo, nos da la oportunidad de saldar la deuda. Y Dios saca cosas buenas, siempre saca de las cosas malas. Por eso siempre hay que tener esa la conversión se establece en la vida cotidiana mediante gestos de reconciliación, la atención a los pobres, el ejercicio y la defensa de la justicia y el bien de Dios. Por el reconocimiento municipal ante el pecado, la creación fraterna, la revisión de vida, el examen de conciencia en la dirección espiritual, la aceptación de los sufrimientos, padecer la persecución a causa de la justicia, tomar la cruz cada día y seguir el camino más común de la penitencia. Habla de la Eucaristía y la penitencia, la lectura de la Sagrada Escritura, el proceso de la conversión y la penitencia fue escrito maravillosamente por Jesús en la parábola llamada el Hijo Pródigo, que vos ya hablaste. Ahí cuenta la parábola. Es que bien lo dijo Jesús, que el camino del cielo es estrecho, pero no porque sea estrecho vamos a tenerle miedo, por el contrario, cruces vamos a tener todos los días. Pero volviendo a Jesús, van a ser más suaves las cruces, no me cabe duda, porque a mí me pasa. Yo soy un testigo de que con Jesús las cosas van, no mucho, muchísimo mejor. Uno tiene esa base, ese apoyo espiritual y de amor que te da Jesús, que responde porque cuando uno pide con el alma, pide con el corazón, se arrepiente de corazón las cosas, pide de fondo, Jesús de alguna manera nos responde, nos soluciona el problema, o nos acaricia suavemente y nos hace más suave nuestro padecimiento. Yo soy, y seguramente vos también, somos una de las personas que podemos dar testimonio sin nada extraordinario, sin apariciones, sin nada, simplemente por el hecho de tener un mejor espíritu, una mejor visión de las cosas, ¿no? Sí, yo siempre por ahí cuando hablo con la gente le digo, vos querés ver el cambio más objetable, digamos, está en mi Facebook y fíjate mi Facebook hace 2 años y fíjate mi Facebook ahora. Vas a ver el cambio que hubo en la comunicación, pero bueno, pero el cambio exterior es
muchos más milagros nos hicieron aquellos que creyeron fervientemente en Jesús, santos que vivieron muchos años, miles después de Jesús, que también lo hacían, nos dan cuenta de la obra extraordinaria de Jesús y la presencia extraordinaria constante velando por sus amados hijos. Yo creo que, como decimos siempre, que mejor lo que está por decirlo es otra cosa. Viste que la Virgen, la aparición, la Isabel, que yo mencionamos siempre dice que por el amor de Dios ella es enviada para cuidar el rebaño nuevamente. Dios está siempre preocupado por la humanidad, por el hombre. Yo creo en esa situación, pero creo que Dios tiene ahora y no más que se manifieste. Él no va a esperar hasta la venida de Jesús, que seguramente va a tener otro contexto, para preservar la mayor cantidad de almas. Yo te iba a decir algo de la conversión. ¿Puedo preguntarnos un poquito para algo? Un lago mental extraordinario. Mientras yo digo, capaz que vuelve tú. Igual está muy cerca. Bueno, no, pero no importa, es muy cortito. La otra vez cuando hablábamos del Rosario y de la Virgen María, yo dije, y voy a hacer una mea culpa, ¿no? Que lo comprendí después, ¿cierto? Lo comprendí por obra de Dios. Dije, que no seamos tan marianos que nos olvidemos de Jesús. Y después cuando fui a leer la historia del Rosario, entendí cómo la Virgen se lo presenta a Santo Domingo de Guzmán, un sacerdote español del año 1100, y entendí cómo quiere que recen ese rosario. Entonces, a mí me desesperaba que recemos muchos Ave María y nos olvidemos del día de Jesús. Tuvo una reivindicación. Pero vamos a ver lo más lindo de todo, sin duda que es el rosario, nuestro rosario que siempre está dedicado a Dios. ¿te acordás? Pero en el otro bloque te contará. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez, alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y a expresar nuestra fe, como hermanos en torno a tu altar. En el nombre de Dios vengas a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su pan, es la fiesta del pueblo de Dios. Partiremos tu pan, signo de comunión, beberemos tu vino de amor. Estamos escuchando la hora samaritana, estamos escuchando la hora samaritana con Ayán Bueno, y seguimos en este Seis. cuarto bloque. Te decía Sergio que me acordé con respecto a la conversión, lo que te quería decir. Lo más difícil, que es lo que más frena, creo, a la gente, es el pensar de que uno no tiene perdón, o que ya no tiene vuelta atrás, o que no se puede reivindicar. Pero eso es pensar como humano, y eso es también una, por decir una palabra, una ofensa a la misericordia de Dios, que quiere que nosotros confiemos en Él y que ningún pecado puede no ser perdonado, salvo que siempre decimos que es el rechazo a Dios, que es contra el Espíritu Santo, pero que busca a Dios no lo rechaza, porque si no estás buscando a Dios, seguramente tu pecado va a ser perdonado. Pero, como siempre decimos, Jesús decía, tus pecados te son perdonados, ve y no peques más. O sea que uno tiene que hacer esa por decirlo así, una promesa de mejorar, y con la gracia de Dios vas a hacerlo. Pero no hay que pensar que uno, porque si a vos te nació ese arrepentimiento y esas ganas de volver al camino, no vino de vos, vino de Dios que puso eso. Entonces es porque te está buscando. Nosotros no podemos, si bien siempre lo decimos, lo decís vos, por supuesto, siempre la reconversión tiene que ser cuanto antes mejor, eso sin duda que es así, pero Dios nos da un hermoso ejemplo ya minutos antes de que expire Jesús en la cruz, que perdona al criminal que estaba al lado. El criminal en un último momento tuvo ese arrebato de fe, seguramente, porque le pide para ir al paraíso, y en sus últimas palabras casi fue
después que antes de expirar Jesús Y reconoce que él sí era pecador. así totalmente recibe la promesa de Jesús de estar hoy mismo en el paraíso y fue un acto de arrepentimiento de último segundo, no de último momento, de último segundo, y Dios en esa misericordia enorme lo llamó al cielo directo. No, es que digamos, el camino, lo espiritual no se mide con lo físico, digamos. O sea, el tiempo que uno pasa acá en la tierra, las obras que uno hace no se miden en cantidad sino en calidad. O sea, vos en un año podés haber hecho mucha más obra que una persona toda su vida. Por eso cuando uno dice tanto todo lo que llevó, a lo mejor estaba totalmente preparado. La mayoría de los santos son muy pobres, que hicieron todo lo demás. Seguramente con un deseo enorme de ir a ver al Creador. Y a lo mejor esa gente que vive muchos años, pero luego está esperando el momento de que o sea, que el tiempo es calidad y no cantidad. Sí, este hombre habrá en la cruz se confesó en algún momento llevó toda su vida tal vez pecando, no lo sé, no lo registra la historia, pero en un segundo pudo rectificar de corazón su arrepentimiento y tuvo esa enorme gracia que muchos envidiamos. Y hablando de la conversión, aquí hay un título que dice: el Papa invita a los pobres a rezar por la conversión de quienes los ignoran. Y eso también en el Sermón de la Montaña habla Jesús que hay que rezar por los que nos persiguen, hay que rezar por nuestros enemigos, si estás en conflicto con tu hermano, estás por dar la ofrenda, que vuelve, reconcíliate y después vuelve a dar la ofrenda. Deja la ofrenda en el altar, dice, vuelve con tu hermano, o sea, no pide que te olvides de Dios, deja la ofrenda en el altar, reconcíliate con tu hermano y ven a rezar a Dios o a hablar con Dios. Por eso, o sea que siempre también un camino de conversión, perdonar a que te ofende, o sea, te habíamos hablado a la hora de misericordia espirituales y corporales. Obra de misericordia hermosa es la que, bueno, un poquito se basa en nuestro programa, ¿no? La hora caballero, es la parábola de buen samaritano, que no solamente lo ve, sino que le limpia las heridas y sigue la obra posterior, llevándola a una posada y pagando, haciéndose cargo, o sea. Justo ayer estaba pensando, de esa persona. no, estaba pensando justo en el nombre del programa, decía la hora samaritana. Me da confusión, porque en realidad el samaritano en ese momento estaba expulsado de Judea, judío, Están pagando. Judíos, claro, pero sin embargo ellos la fortuna que Jesús comenzó a predicar. Tuvieron buena recepción más que el pueblo judío inclusive. Y el samaritano es una muestra, lo que se refiere Jesús como un gentil en ese momento acogió a alguien en su base. Y eso por eso todo el mundo en la hora samaritana puede pensar justo que es un samaritano era gentil en ese momento, pero lo que le queremos hincapié es a la obra que hizo a la obra que uno debe hacer. Es una obra de obra, de obrar bien. Bueno, pero también veo en el nombre del programa que yo llegué a estaba puesto el nombre, pero siempre me gustó, porque uno también es un samaritano. Tal vez el samaritano lo conocía a Jesús en esa época, o tal vez habrá escuchado hablar de Dios y no le interesaba, no tenía ninguna práctica o tendría idolatría por otras zonas, por otras cosas, pero sin embargo tiene esa buena actitud que a veces muchos católicos como fariseos en ese momento no la tienen, con muchos doctores claro, en ese momento de doctores dicen que son doctores de funcionar, entonces imagínate cualquier persona de cualquier índole o jerarquía social. Todos somos un poco de un samaritano y relacionando con lo que hablamos está esa posibilidad de samaritanos que somos volver a Dios siempre, reconvertirnos, retomar el camino de Dios, porque nadie duda que hoy es un mundo donde integra más el dinero, la idolatría al dinero, que tener el verdadero ídolo
al campeón de los ídolos que es Dios. No existe otro. Así que también nunca somos samaritanos, ¿no? Estamos ya al final del programa, así que vamos a dejar el otro bloque para el Evangelio, como leemos siempre, y nos vemos el domingo que viene con un nuevo programa que vamos a hablar de Santo Domingo Guzmán, dijiste. Me encantaría, por lo menos empezar a hablar y después vemos que es linda la vida de Santo Domingo, es hermosa. Bueno, vamos al temita musical y vamos al Evangelio. Como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si pudieras ser como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si pudieras ver como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si pudieras ver como un granito de mostaza, eso lo dice. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayán, escuchando la hora samaritana con Ayán y Sergio. Leyendo el Evangelio de este día, corresponde la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 1 al 13. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben algo, y no nos dejes caer en la tentación. Y les dijo: si alguno de vosotros tiene un amigo, y viene durante la medianoche para decirle: amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro el otro le responde: no me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Es palabra del Señor. Bueno, él ya hizo una parábola semejante con el juez, la señora, el juez con la injusta y la señora que le insistía, entonces por miedo ya y porque le había molestado mucho, le dio lo que quería. Entonces lo que nos está diciendo es que pidamos, que aunque sea por insistencia sin el enfermo, Dios nos va a dar. Y le dejamos como tarea de la casa el Salmo 102, por el tema que veníamos hablando. Bueno, pero también hay que saber pedir, pero hay que saber dar como Dios nos da. Pero nosotros también nos vamos a dar cuenta, y nos dio lo más grande que tenía, su Hijo unigénito. Lo que recibieron gratis, es lo gratis. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que La viene. audiencia, muchas gracias a todos y nos vamos con Hasta la una próxima. musical. Heridos de ansiedad, buscando compasión,
venimos a tu altar en peregrinación. Llegamos y en tu paz descansa el corazón. Te hablamos y al rezar la voz se hace canción. Estrellas, tuya es la luna, madre del sol, de ojitos negros y tez morena, correntinita, madre de Dios, azul el manto como tu río, blanca mantilla, Eñandutí, reina y señora por 4 siglos. Sos pura y limpia, María Itatí, carita de nogal, manitos de timbó, Jesús de los Abad, del viejo Yaguarón. Vos sos tierra sin mar, extranjera de Dios, mira nuestra orfandad, cura nuestro dolor, mostranos a Jesús, danos tu bendición. Como los indios en otros tiempos, necesitamos saber que estás curando el alma de nuestro pueblo, que se desangra en su identidad. En tu silencio y entre tus manos cabe la pena del Poriajú. Vivimos todos crucificados, quédate cerca de nuestra cruz, carita de nogal, manitos de timbó, Jesús de los Abad, del viejo Yaguarón. Vos sos tierra sin mar y extranjera de Dios, mira nuestra orfandad, cura nuestro dolor, mostranos a Jesús, danos tu bendición, mostranos a Jesús.